Espero que se encuentren muy bien. En la clase del día de hoy del módulo 1, Historia de la Simulación Clínica, vamos a ver el temario 8, que entra en fase en la reducción de errores médicos en la simulación clínica. Esta es la última clase del módulo 1, ¿sí? Donde vamos a enfocarnos en el tema de errores médicos en la simulación, como lo acabo de mencionar. Los errores médicos son una de las principales causas de mortalidad evitable, ¿sí? Se encuentra un gran porcentaje siempre a nivel mundial de que hay muchos errores, fallas prácticas, fallas en tema teoría, ¿sí? Cuando van saliendo ya en cierto punto profesional o cuando van a pasantía, los estudiantes van a prácticas. Entra la parte falla no solamente en quien los supervisa, sino que ellos no tienen, mucha información constante y no tienden a buscar una práctica, como le digo, no repiten normalmente las mismas maniobras o técnicas, sino que te enseñamos un temario y tú continúas, ¿sí? Y ya cuando algunos, no hablo en general, en un contorno profesional, no tienen la misma habilidad a que estuviera constantemente en un sentido práctico y académico. Vemos que la simulación clínica es una estrategia clave para reducir estos errores de forma segura y controlada. Entrena habilidades clínicas sin comprometer la seguridad del paciente. Aquí normalmente vamos a detallar, vamos a hablar específicamente en el tema del paciente, tanto de forma ética profesional a los profesionales de la salud, como a su vez a los pacientes, como, sí, bueno, o sea, en el aspecto de que ellos están siendo manipulados, en el sentido de que se aplican algunas maniobras invasivas, otras maniobras externas. Lo ideal es que ellos no sean afectados en un aspecto por la decadencia o falta de información. Vemos la práctica deliberada y retroalimentación inmediata. ¿Qué es la práctica deliberada? Pues aquí hablamos de la repetición intencionada de habilidades específicas, lo que estamos haciendo mención en la introducción. El enfoque en la mejora continua hasta alcanzar las competencias clínicas, ¿sí? Que realmente eso es lo ideal. La importancia de la retroalimentación inmediata, la corrección en tiempo real, fortalecimiento del aprendizaje e identificación de errores técnicos y de juicio clínico. Ejemplos prácticos podemos ver el RCP con sensores de presión y ritmo, y a su vez vemos retroalimentación visual y auditiva en maniobras de intubación. También entramos en la fase 2, que es la identificación de errores comunes sin riesgo real. Aquí hablamos como errores comunes, hablamos errores como en el aspecto de la medicación, ¿sí? Sea tanto por el gramaje o por el componente activo, que bueno, hay una equivocación recurrente, aunque algunos no lo piensen así, pero sí se ve reflejado en, en ¿cómo lo explico? En malas recetas, aplicar no el medicamento adecuado al paciente adecuado. ¿Sí me hago referir? O sea, que envían al paciente una medicación que no tiene que ver con los factores de su patología, sino que en vez de mejorar, ¿sí? Lo que hacen es generar una debilidad del sistema inmunológico o entre otros aspectos. Vemos también las fallas de comunicación clínica. Esto también se puede ver o ser un ejemplo con el médico, con otro profesional, o el enfermero, o el paramédico, en los casos rutinarios de que el paramédico va a entregar al paciente en una institución clínica
¿sí? Eh, lo entregan y digamos que hay una falla de que no, por así decir, no verbaliza la historia clínica del paciente, entonces el médico no se percata o la persona que lo va a recibir no se percata de que éste tenga más patologías o no, o tenga que hacer otra vez una evaluación general, ¿sí? Física del paciente para recopilar otra vez datos. Se ve mucho en cierto aspecto, ¿sí? Porque a veces no se llevan muy bien, ¿sí? Tanto si, por ejemplo, los paramédicos son de otras instituciones y chocan en el sentido de que van a recoger a un paciente, por así decirlo, van a recoger eh, y van a trasladar al paciente, tienden a rozar, ¿sí? Empiezan como, no, yo llegué primero, no, yo llegué primero que ustedes, si usted se lo va a llevar, deme mi camilla, si usted se lo va a llevar, deme mi collarín, ¿sí? Empiezan fallas en la comunicación o llegan de otros lados, pero no tienen cómo trasladarlos. Entonces, en vez de tener eh, en un aspecto colaborativo para poder indicar mejor la historia o el diagnóstico del paciente, lo que hacen es, bueno, usted llegó, bueno, usted se lo va a llevar, evalúelo usted. O lo hacen un resumen por encima, ¿sí? Vemos omisión de los protocolos de emergencia. Esto realmente aplica mucho para cuando el paciente no, el profesional no tiene una educación continua, ¿sí? Que, que en temas de investigación cambian, ¿sí? La medicina va evolucionando constantemente y los protocolos ya no son los mismos que antes. Digamos, eh, para los que llegan a conocer el Kendrick, ¿sí? Que normalmente lo utilizaban, por ejemplo, en el tema de rescates vehiculares o lugares estrechos. Este inmovilizador, bueno, ya bajo investigación ya no es necesario, ¿sí? Porque realmente llega hasta cierta parte de la cintura a los hombros y no como que, ¿cómo lo explico? No inmoviliza completamente, sino que solamente esta zona, ¿sí? Y ya. Entonces se sacaron investigaciones de que no es para nada efectivo y bueno, hay personas que le han dado mejor uso como si hacerlo una cincha pélvica, ¿sí? Pero ya en el sentido científico, además del tema de la cincha pélvica, no tiene un uso positivo. Y también, por ejemplo, el tema del uso del collarín, ¿sí? Que es constante, que, por ejemplo, al no tener una educación continua, nos han visto las actualizaciones, un ejemplo del PHTLS, ¿sí? En el artículo del código Nexus, que, bueno, hay una actualización de cuándo y cómo y dónde se debe aplicar un collarín. Vemos que las ventajas del entorno simulado no compromete a pacientes reales, permite ensayo y error de manera controlada. No significa que uno va a jugar con el simulador, sino que la idea es, en un sentido profesional, pulir esas habilidades. Vemos los ejercicios típicos que son el manejo de crisis hipertensiva y la administración de insulina en simulación de paciente diabético. Vemos la tercera fase, que es la prevención del error humano, la atención primaria y prehospitalaria, que bueno, aquí se ve mucho en parámetros legales, que es bastante delicado porque depende del país realmente, en base legal, los paramédicos o los procedentes profesionales de emergencias prehospitalarias, en algunos países hay un hueco legal, ¿sí?
¿Por qué? Porque a pesar de que esté la profesión, o no sea una profesión, sea un técnico, sea un tecnólogo, sea un TCU, sea una licenciatura, no cubre completamente, sino que mayormente en aspecto legal lo recubre mayor es a los rescatistas o nombrados socorristas, que no son el mismo nivel que un paramédico profesional, licenciado en emergencias prehospitalarias u otros profesionales, ¿sí? Entonces siempre llega a haber un hueco legal en ese aspecto con este tipo de profesionales. Entonces, los factores humanos que generan estos errores es el estrés, fatiga, distracciones, falta de entrenamiento. En tema del personal de emergencia, tiende a pasar por estos sucesos cuando el personal es muy rotativo, ¿sí? Utilizan el mismo personal por 24 horas y no hay cambios en el momento de la intervención de la ambulancia. Digamos, está el personal, un ejemplo de Juan, que está de 6 de la mañana a 7 de la tarde, pero casualmente el turno de la noche a la mañana no se presentó y Juan le tocó que hacer de largo, ¿sí? Entender que en el proceso de atención o actuación, para decirlo mejor, estar en estrés no beneficia para nada tanto al paciente como al profesional, la fatiga tampoco, las distracciones tampoco con el tema del móvil y la falta de entrenamiento evidentemente es un error muy grande. La simulación como herramienta de prevención, el entrenamiento en toma de decisiones bajo presión, preparación para escenarios imprevistos. Casos comunes en atención primaria son aquellos que son errores de interpretación de signos vitales, ¿sí? Que llega a ser mucho. Realmente depende de la organización o institución o universidad. Ellos agarran como todo profesional de la salud. Tú vas iniciando, ¿sí? Y te llevan a campo. Llegas al campo, vas a actuar y te dicen, bueno, yo me encargo de esta parte del paciente y tú encárgate de los signos vitales porque tú ya lo viste en clase, ¿sí? En vez de ser la primera demostración, en vez de pulir a ese acompañante, ese auxiliar, en vez de eso generan un riesgo de generar complicaciones o tirar datos erróneos. Entonces, quien se ve afectado no solamente es aquel personal que está encargado, sino también el paciente. La falla de evaluación inicial del paciente, lo que acabamos de hacer mención, ¿sí? La simulación en ambulancias o en entornos rurales. Simulación de traslado de pacientes críticos. Es bastante delicado y hay algunas ambulancias que esto es una falla muy grande, que deberían de tener sus equipos al día y no solamente en el sentido de equipos, sino también el tema de los fármacos o medicamentos, ¿sí? De estar vigentes, que no estén este, que ya rebasen su fecha de vida, ¿sí? Que ya se hayan expirado. Simulación de traslado de paciente crítico y coordinación en tiempos reducidos. Como le indica la estrella de la vida, el lapso de tiempo de traslado de un paciente en ambulancia son los 30 minutos, ¿sí? Pero bueno, o sea, realmente esto depende del área donde se encuentre, ¿sí? Porque no aplica en todos lados de forma igual. Yo no puedo decir que en Venezuela, digamos, en Mérida, para los que son de Venezuela, el estado de Mérida, que trasladen un paciente de ¿cómo escribirlo? Al centro de Mérida, a los pueblos que están distanciados de esa zona, que dure 30 minutos y sabemos que la ambulancia va a demorar entre 1 a 2 horas realmente. Esto todo depende del concepto de un mapeo general de la ubicación donde se ubique, ¿sí? Si por ejemplo es una zona céntrica, si los centros clínicos se encuentran cercanos al área, ¿sí? Ya es como una ubicación predeterminada
del equipo de emergencia. Vemos también el impacto en la disminución de la morbimortalidad, que es la conexión entre la simulación y los resultados clínicos. La mejora en tiempos de respuesta, disminución de errores de cálculo, técnica o juicio y la reducción de eventos adversos. ¿A qué me refiero? O sea, menor tasa de mortalidad por paro cardiorrespiratorio mal manejado. ¿De qué? Hablamos de postura, si las compresiones son a la profundidad que deben ser, si, por ejemplo, eh, el tema, si están aplicando ventilaciones con el BBVM, ¿sí? El ventilador, la bomba, eso, ventilador mecánico, o sea, manual. eh, Hacen la compresión de esta bomba muy rápida, así, y generan un efecto adverso, como un reflejo nauseoso, o el efecto de pulmón del síndrome de bolsa de papel, ¿sí? Entonces la idea es reducir estas malas aplicaciones, la reducción de complicaciones quirúrgicas por fallas de técnicas, la mejora en la seguridad del paciente y que entra la mayor precisión diagnóstica y la mayor adherencia a guías clínicas, ¿sí? Vemos ejemplos prácticos y casos de estudio. El uso de simulación para reducir errores médicos es el entrenamiento en reanimación cardiopulmonar pediátrica. El uso de aplicaciones móviles durante las simulaciones puede reducir significativamente los errores en el cálculo de dosis de medicamentos, crucial en emergencias pediátricas, que se ve constante en este factor. La simulación ha sido empleada exitosamente en áreas como la medicina de emergencia, permitiendo a los estudiantes practicar procedimientos complejos en un entorno seguro y controlado. Y bueno, esa es la clase del día de hoy. Con esto finalizamos ya como tal el módulo 1, ¿sí? Que hablaba de la historia de la simulación clínica. Pero no solamente hablamos de su historia, del tema de, del, del simulador ANI, del Simon One, de otros simuladores que fueron avanzando con la realidad virtual o una línea de tiempo, sino que aquí hablamos de un concepto general de cuáles fueron los fundamentos y bases para la creación y los beneficios de por sí de que estos traen, ¿sí? Tanto a la sociedad como para los profesionales. ¿Okay? Con eso culminamos el módulo.